Imaginen un vasto manual de instrucciones para la vida. Un código maestro que define cada aspecto de nuestro ser. Ese es nuestro ADN, una maravilla de la ingeniería biológica. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la mayor parte de ese manual parece ser inútil? Durante décadas, los científicos se refirieron a la inmensa mayoría de nuestro genoma como ADN basura, secuencias aparentemente sin función, simples restos de la evolución o material de relleno. Pero, ¿es esta vasta región de nuestro código genético realmente un desecho inerte? ¿O acaso esconde mensajes ocultos, funciones aún no descubiertas? ¿O quizás incluso las claves de enfermedades y la evolución futura de nuestra especie? Bienvenidos a Mentes del Abismo, el lugar donde desentrañamos los misterios más profundos de la ciencia y la existencia. Hoy, nos sumergiremos en el enigma del ADN basura, un concepto que está siendo redefinido por los avances científicos y que podría revelar sorprendentes capas de complejidad en el código de la vida. ¿Es realmente basura, o es una biblioteca secreta esperando ser descifrada? Comenzamos. Para entender por qué una parte tan grande de nuestro ADN fue etiquetada como basura, debemos retroceder un poco en la historia de la genética. Durante mucho tiempo, la biología se rigió por el dogma central: el ADN es el molde para el ARN, y el ARN es el molde para las proteínas. Las proteínas son las máquinas que hacen funcionar la vida. Si una secuencia de ADN no codificaba para una proteína, se asumía que no tenía una función biológica directa, y por lo tanto, era basura. Cuando se secuenció el genoma humano por primera vez a principios de los 2000, la sorpresa fue mayúscula. Solo un diminuto 1,5% del ADN humano codifica para proteínas. El resto, el abrumador 98,5%, era lo que se llamó ADN no codificante. Esto incluía intrones, secuencias dentro de los genes que son eliminadas antes de que se haga la proteína, pseudogenes, copias defectuosas de genes funcionales, secuencias repetitivas, como los famosos elementos transponibles o genes saltarines, y mucho, mucho más. Imaginen un manual de instrucciones gigantesco para construir un ser humano. Solo unas pocas páginas, el 1,5%, contienen las instrucciones claras para ensamblar las piezas clave, las proteínas. ¿Y el resto? Eran páginas llenas de galimatías, repeticiones y párrafos que parecían no tener sentido aparente. ¿Por qué la evolución mantendría un material genético tan ineficiente y aparentemente inútil? La lógica era que, si no servía para nada, debería haberse eliminado con el tiempo. De ahí el término peyorativo basura. Esta visión simplista, aunque útil en su momento, estaba a punto de ser desafiada por una avalancha de nuevos descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del genoma humano. La idea de un genoma tan lleno de material inerte planteaba preguntas fundamentales sobre la eficiencia evolutiva. Si la selección natural favorece la economía y la optimización de recursos biológicos, ¿por qué la mayoría de los organismos complejos, desde plantas hasta mamíferos, exhibían una cantidad tan desproporcionada de ADN que no parecía tener un propósito obvio? Los científicos teorizaron que este exceso podría ser simplemente un subproducto evolutivo, un ADN egoísta que se replicaba sin ofrecer beneficios al organismo, o quizá era solo un amortiguador genético para proteger los genes vitales contra mutaciones. El concepto de ADN basura también se alimentaba de la comparación con organismos más simples como las bacterias, que poseen genomas mucho más compactos y eficientes, con la mayor parte de su ADN codificando proteínas o regulando su expresión. De este modo, la visión predominante era que la complejidad de un organismo no se correlacionaba necesariamente con el tamaño de su genoma, lo que reforzaba la idea de que gran parte del ADN en organismos complejos era prescindible. La tecnología de secuenciación de ADN, en sus inicios, solo podía abordar eficientemente las regiones más obvias y mejor comprendidas del genoma, que eran precisamente los genes codificantes de proteínas. El resto era simplemente un gran vacío, un territorio inexplorado que resultaba más fácil descartar como insignificante. Esta perspectiva histórica es crucial para entender el punto de partida desde el cual la ciencia se ha transformado radicalmente, dejando atrás la noción de la inutilidad genómica y abriendo las puertas a un universo de funciones inusitadas. La verdadera revolución en la comprensión del ADN no codificante llegó con proyectos masivos de investigación, como el proyecto ENCODE, Encyclopedia of DNA Elements, lanzado en 2003. ENCODE se propuso mapear todas las regiones funcionales del genoma humano, no solo las que codifican proteínas. Lo que encontraron fue asombroso:
al menos el 80% del ADN basura mostraba alguna actividad bioquímica. Es decir, aunque no fabricaran proteínas, estas secuencias estaban siendo transcritas en ARN. Se unían a proteínas reguladoras, o tenían otras señales bioquímicas activas. Este descubrimiento inicial ya fue un golpe contundente contra el dogma de que solo lo que codifica proteínas es funcional. La comunidad científica comenzó a reconsiderar la etiqueta de basura, un término que de repente parecía prematuro y engañoso. El descubrimiento más impactante fue la vasta cantidad de ARN no codificante, ncRNA. No todo el ARN se convierte en proteína. Existe una enorme diversidad de ARNs que tienen funciones propias y cruciales. Pensemos en los microRNAs, miRNAs, pequeñas moléculas de ARN de unos 20 a 25 nucleótidos de longitud, que actúan como reguladores maestros de la expresión génica. Funcionan silenciando o activando genes al unirse a moléculas de ARN mensajero, ARNM, impidiendo que se traduzcan en proteínas o incluso degradando esos ARNM. Los miRNAs son fundamentales en el desarrollo embrionario, la diferenciación celular, el control del ciclo celular, la apoptosis, la muerte celular programada y la respuesta inmunológica. Su desregulación está implicada en prácticamente todas las enfermedades humanas, desde el cáncer y las enfermedades cardiovasculares hasta los trastornos neurodegenerativos. Por otro lado, tenemos los ARNs largos no codificantes, LencRNAs. Estos son mucho más grandes, con más de 200 nucleótidos de longitud, y sus roles son increíblemente diversos y complejos. Actúan como andamios moleculares, atrayendo proteínas y complejos enzimáticos a lugares específicos del genoma para modular la expresión génica. Pueden participar en la organización tridimensional del ADN dentro del núcleo celular, influyendo en cómo se empaqueta y se transcribe la cromatina. Los LencRNAs están implicados en procesos como la inactivación del cromosoma X en hembras, la impronta genómica y la regulación de la expresión de genes de desarrollo, lo que los convierte en actores clave en la formación de un organismo y en el mantenimiento de su identidad celular. Además, los ARNs circulares, circRNAs, son una clase emergente de ARN no codificante que forman una estructura de bucle cerrado, lo que los hace muy estables. Se ha visto que actúan como esponjas de miRNA, es decir, se unen a miRNAs impidiendo que estos regulen sus genes diana. Esto a su vez afecta la expresión génica. También pueden interactuar con proteínas y ser biomarcadores para diversas enfermedades. La diversidad y sofisticación de estos ARNs no codificantes demuestran que el control genético es mucho más matizado de lo que se pensaba. Muchas de las secuencias que antes se consideraban basura resultaron ser interruptores genéticos. Estos no codifican proteínas, pero son sitios a los que se unen proteínas reguladoras para controlar cuándo, dónde y con qué intensidad se activan los genes. Por ejemplo, los potenciadores, enhances, son secuencias de ADN que pueden estar ubicadas a miles o incluso millones de pares de bases de distancia de un gen. Pero cuando se activan, pueden aumentar drásticamente la expresión de ese gen, actuando como aceleradores de la transcripción. Son cruciales para determinar la identidad de una célula y su función. Un potenciador específico puede asegurar que un gen se active solo en el hígado en un momento determinado del desarrollo. Otros elementos son los silenciadores, silencers, que tienen el efecto opuesto, suprimen la expresión génica. Las aisladores, inselates, son secuencias que bloquean la influencia de los potenciadores o silenciadores de genes vecinos, asegurando que la regulación génica sea precisa y no afecte a genes no deseados. La nueva visión es que el ADN no codificante es como el sistema operativo de nuestro genoma. Si los genes codificantes son las aplicaciones, las proteínas, el ADN no codificante es el software que decide cuándo, dónde y cómo se ejecutan esas aplicaciones. Es el cerebro de la regulación génica, mucho más complejo de lo que se había imaginado. El proyecto ENCODE y otros estudios similares, como el Roadmap Epigenomics Project, nos han enseñado que la actividad de estas regiones no codificantes es altamente específica de cada tipo de célula y tejido, y que puede cambiar en respuesta a señales ambientales, lo que nos permite entender cómo las células se diferencian y responden a su entorno. Este cambio de paradigma es monumental. De un 1,5% funcional, ahora hablamos de un genoma donde una gran mayoría está activa, aunque no de la manera que antes creíamos. El ADN basura se estaba revelando como un tesoro de información, una intrincada red de control que coordina la expresión de nuestros genes, permitiendo la complejidad y la especificidad que vemos en organismos multicelulares.
Es como si hubiéramos estado leyendo solo las recetas de un gran libro de cocina, mientras ignorábamos por completo el índice, los capítulos, las notas a pie de página y las instrucciones generales que hacen que las recetas funcionen en armonía. Con la comprensión de que la mayor parte del ADN es funcional, surgen preguntas fascinantes sobre su papel en la salud, la enfermedad y la propia evolución de la vida. Se ha descubierto que mutaciones o variaciones en el ADN no codificante están relacionadas con una sorprendente cantidad de enfermedades humanas, incluidas las que antes no tenían una explicación genética clara. Antes, cuando se buscaban las causas genéticas de una enfermedad, los científicos se enfocaban casi exclusivamente en los genes que codificaban proteínas. Pero muchas veces no encontraban nada o solo explicaban una pequeña fracción de los casos. Ahora sabemos que los problemas pueden estar en el sistema operativo, no en las aplicaciones, por ejemplo, en el cáncer, las alteraciones en lenkrnas, mirnas o regiones reguladoras pueden activar oncogenes que promueven el crecimiento tumoral o silenciar genes supresores de tumores que normalmente previenen la formación de cáncer. Esto contribuye directamente al desarrollo y progresión de la enfermedad. En enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn o el lupus, muchas variantes genéticas asociadas se encuentran en regiones no codificantes. Es probable que estas variaciones afecten la regulación de genes clave en la respuesta inmune, llevando al sistema inmunitario a atacar los propios tejidos del cuerpo humano, causando devastadoras consecuencias. En los trastornos neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson, también se han encontrado asociaciones con variaciones en estas regiones no codificantes, afectando la expresión de genes neuronales vitales para el funcionamiento del cerebro. Esto podría explicar por qué estas enfermedades son tan complejas y multifactoriales. Muchas enfermedades raras que antes se consideraban idiopáticas, de causa desconocida, están encontrando su explicación en el mal funcionamiento de estas secuencias reguladoras. Se estima que un porcentaje significativo de enfermedades genéticas raras no se deben a defectos en los genes codificantes, sino a mutaciones en estas regiones de control. El rol del ADN no codificante en la evolución y la diversidad de especies es igualmente profundo. El ADN no codificante podría ser clave para la vasta diversidad de formas de vida que observamos en la Tierra y para la propia trayectoria de la evolución. Se le considera una caja de herramientas evolutiva. La acumulación de secuencias no codificantes, incluidas las repetitivas, puede proporcionar un material bruto sobre el que la evolución puede actuar sin afectar directamente la función de las proteínas existentes. Pequeños cambios en estos interruptores reguladores pueden tener grandes efectos en la expresión de genes cruciales, lo que lleva a diferencias morfológicas y funcionales significativas entre especies sin necesidad de cambiar las proteínas en sí mismas. Esto explicaría por qué los humanos y los chimpancés, por ejemplo, comparten una sorprendente similitud en sus genes codificantes, más del 98%, pero son tan diferentes fenotípicamente. La clave de nuestras diferencias podría residir en cómo se regulan esos genes a través de las regiones no codificantes. Además, la complejidad de la regulación génica que proporciona el ADN no codificante permite una mayor plasticidad y capacidad de adaptación de los organismos a diferentes entornos. Las células pueden ajustar finamente la expresión de genes en respuesta a cambios ambientales, lo que permite a un organismo sobrevivir y prosperar en condiciones variables sin alterar su secuencia básica del ADN. Esta flexibilidad es un motor poderoso de la adaptación evolutiva. El ADN basura está íntimamente ligado a la epigenética. La epigenética es el estudio de cambios en la expresión génica que no implican cambios en la secuencia de ADN subyacente. Los encRNAs, la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas, proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN, trabajan juntos para activar o silenciar genes, influyendo en cómo se organiza y accede el genoma dentro de la célula. Estos procesos epigenéticos pueden ser influenciados por el ambiente, el estilo de vida, la dieta e incluso el estrés, lo que significa que el entorno puede dejar una huella en la forma en que nuestros genes se expresan sin alterar el código fundamental. La idea de que una gran parte de nuestro genoma era basura es una reliquia del pasado. Ahora lo vemos como un universo de información reguladora, un vasto controlador maestro que dicta la coreografía de la vida. Su papel es tan intrincado y fundamental que su descubrimiento y comprensión ha redefinido lo que significa tener un genoma funcional. Lo que antes se descartaba como irrelevante es ahora la vanguardia de la investigación biológica y médica, prometiendo avances que antes parecían imposibles. La redefinición del ADN basura ha abierto un nuevo campo de investigación con implicaciones revolucionarias para la medicina, la biología y nuestra comprensión de la vida. Comprender las funciones de las regiones no codificantes abre la puerta a terapias completamente nuevas.
En lugar de solo atacar las proteínas defectuosas, que es lo que hacen muchos fármacos tradicionales, podríamos desarrollar medicamentos que modulen la expresión de los ARN no codificantes o que alteren la actividad de los elementos reguladores del ADN. Esto ofrece la promesa de tratamientos mucho más precisos y personalizados para una amplia gama de enfermedades. Por ejemplo, las terapias basadas en CRISPR, una revolucionaria herramienta de edición genética, ya se están explorando para editar no solo los genes codificantes sino también las regiones reguladoras, lo que permitiría correcciones genéticas más sutiles y específicas. Además, la detección de ciertos encnas o variaciones en el ADN no codificante podría servir como biomarcadores tempranos para diversas enfermedades, permitiendo diagnósticos mucho más precoces y tratamientos personalizados antes de que la enfermedad progrese. Imaginen poder detectar el cáncer o el Alzheimer en sus etapas más incipientes simplemente analizando ciertos ARNs en una muestra de sangre. Esto transformaría la medicina diagnóstica en el futuro. En el campo de la biología sintética y la bioingeniería, entender cómo funciona este sistema operativo genómico nos permitiría, en el futuro, diseñar organismos con nuevas capacidades, o incluso reprogramar células de una manera mucho más sofisticada de lo que imaginamos. Podríamos, por ejemplo, diseñar células inmunes para atacar el cáncer de manera más eficiente o crear bacterias que produzcan biocombustibles a una escala industrial. Podríamos literalmente escribir nuevas instrucciones reguladoras para la vida. La complejidad oculta del ADN es asombrosa. La metáfora del manual de instrucciones evoluciona. Si los genes son palabras, el ADN no codificante es la gramática, la puntuación, el contexto y la intención que dan significado a esas palabras. Es lo que convierte una secuencia de letras en un poema, en una historia o en una guía para la vida. La aparente basura es, de hecho, el lenguaje de la complejidad biológica. Es lo que permite que una célula de piel sea una célula de piel y no una célula cerebral, a pesar de tener el mismo ADN. Es lo que permite que un embrión se desarrolle en un organismo complejo y no en una masa amorfa de células. Esa orquestación depende en gran medida del ADN no codificante. ¿Y qué hay de los mensajes ocultos? El concepto de mensajes ocultos no se refiere a códigos extraterrestres o secretos esotéricos en el ADN, sino a la vasta cantidad de información biológica y reguladora que ha permanecido oculta para nosotros hasta ahora. Esos mensajes son las instrucciones finas que orquestan el desarrollo, el funcionamiento y la respuesta de cada célula y organismo, instrucciones que antes no sabíamos leer o cuya importancia subestimábamos. Estamos apenas empezando a descifrarlos. El ADN no codificante es un universo dentro de nuestro propio genoma, una frontera de descubrimiento que promete reescribir nuestros libros de texto de biología y transformar la medicina. Ya no es basura, sino un tesoro invaluable que nos revela capas de complejidad biológica que ni siquiera soñábamos hace apenas unas décadas. Este conocimiento está sentando las bases para una nueva era de la biología molecular, donde la regulación génica es tan crucial como los genes mismos, y donde las enfermedades y la evolución se entienden bajo una luz completamente nueva. Es un campo en constante ebullición, con descubrimientos casi diarios que nos acercan a la comprensión de cómo la vida funciona en su nivel más fundamental y cómo podemos intervenir para mejorar la salud humana y entender nuestra propia historia evolutiva. La promesa de la medicina personalizada, la capacidad de diseñar tratamientos basados en el perfil genético y regulador único de un individuo, se basa en gran medida en esta nueva comprensión del ADN no codificante. Es un cambio de paradigma que nos desafía a pensar en el genoma no como una simple lista de ingredientes, sino como un sistema vivo complejo y dinámico, donde cada parte, por insignificante que parezca a primera vista, tiene un papel que desempeñar. El viaje desde considerar el 98% de nuestro ADN como basura hasta reconocerlo como un sistema operativo vital es un testimonio del poder de la ciencia para corregir sus propias asunciones y desvelar complejidades inimaginables. El ADN no codificante no es un mero residuo evolutivo, sino un actor fundamental en la orquestación de la vida, la enfermedad y la evolución misma. Es el lenguaje oculto que estamos empezando a comprender. ¿Qué piensan ustedes sobre el ADN basura? ¿Creen que aún guarda funciones más sorprendentes que no hemos descubierto? ¿O cuál creen que será el próximo gran avance gracias a su estudio? Compartan sus ideas y preguntas en los comentarios de abajo. Su curiosidad enriquece nuestra comunidad. Si este profundo buceo en el código de la vida les ha resultado fascinante y quieren seguir explorando los grandes enigmas de la ciencia, por favor, denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con amigos y familiares que también se apasionen por estos temas. Y,
Por supuesto, suscríbanse a Mentes del Abismo y activen la campanita para no perderse nuestras próximas expediciones al abismo del conocimiento. Hasta la próxima, exploradores de la mente. El secreto de la vida está esperando ser desvelado.